Concha, Querido Alberto, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, bien, qué gusto saludarte. Qué bien que has podido sumarte a nuestra llamada. No, hombre, gracias, gracias, un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Bueno, en España estamos recuperando más o menos la normalidad, la vacuna va a buen ritmo. Hoy han avisado de que el año que viene ya se va a poder acudir a partidos de fútbol y baloncesto de las ligas nacionales y bajando la incidencia por cada 100.000 habitantes. Pero bueno, Bien. venimos de una época muy dura y además con las variantes a la vuelta de la esquina que no sabemos. Tú ahora mismo estás en Atlanta, ¿verdad? Yo ahora estoy en Atlanta, sí, acá la cosa ya está mucho más flexible. Aquí Sí. la gente, la CDC ya prácticamente dio como una reglamentación nueva donde si ya estás totalmente vacunado, ya puedes salir, puedes ya no utilizar tus máscaras, inclusive en supermercados, o sea, en espacios cerrados. Pero lo que tú dices es muy cierto. Con todas estas nuevas variantes, estamos entrando en un limbo otra vez, ¿no? Sí. En España, por ejemplo, a partir del sábado ya se permite no llevar mascarilla en las calles y guardas la distancia de seguridad. Pero bueno, hay que estar alerta y no Sí, bajar la guardia, ¿verdad? sí, sí, estoy de acuerdo. Porque, mira, afortunadamente, yo tuve la gran, bendición, ventaja de poderme vacunar, pero ahora con todo esto, no sé, estamos como volviendo a redescubrir, porque hoy acabo de leer un reportaje que en Estados Unidos, en ciertas zonas, están como empezando a entrar otra vez a un estado como de prepandemia, ¿no? Sí. En ciertas áreas de Estados Unidos todavía no hay una vacunación tan masiva y ahí ya los casos de hospitalización ya se incrementaron un 200%. Entonces, lo que tú dices, hay que seguirse cuidando y hay que seguir siendo responsable, ¿no? Y tener Y no, criterio, tener no hay que criterio. perder de vista, además, que Estados Unidos y Europa, o la parte que nos toca ahora mismo aquí en España, la vacunación va bien, pero no todas las partes del mundo están yendo a la misma velocidad ni tienen ese privilegio. Exacto. Y si no se vacuna, si no hay una vacunación masiva global, pues al final de cuentas estas variantes van a seguir cambiando, van a seguir mutando y vamos a seguir en este infinito, ¿no? Y espero que la próxima entrevista que te haga no tenga que ver con esta puesta en escena en la que hablemos de temas sanitarios. Y podamos hablar de todo, pero ya en persona, caray. Sí, y en realidad para explicarle a la gente el tema que nos trae hoy aquí es que en el número de julio de la revista Vanity Fair España hemos tratado el tema de la diversidad en conjunto con los italianos y los franceses que han sacado su propia edición, pero es que no se me ocurría una mejor persona que entrevistar que a ti, porque acabas de estrenar en la red mundial, o sea, el estreno global de Netflix se estrenó en México en 2020, siendo la segunda película más taquillera del año, pero ahora ha llegado a las pantallas de todos los usuarios de Netflix del mundo El baile de los 41, que es una película de tinte histórico, cuya acción acontece en el año 1901, en el Porfiriato. Tú haces precisamente de yerno del gobernador y un yerno que se casa con una de sus hijas ilegítimas que tiene una particularidad. Que ¿cuál es esa particularidad, Poncho? La particularidad de Ignacio de la Torre y Mier es que él es homosexual, él es gay. Y, y pues bueno, ya prácticamente entrando en el tema del baile de los 41, eh, pues me parece que es una película muy valiosa, me parece que es una película importante, especialmente por lo que dice. Creo que para poder conocer tu presente tienes que conocer cuál es tu pasado. Esto lo he dicho en muchas entrevistas y siempre me parece importante recalcarlo. Cuando tú vas a hacer un psicoanálisis, cuando tú vas a hacerte psicoanálisis, pues generalmente te tienes que ir al pasado para entender cuál es tu presente. Y esta no es la excepción. Me parece que es una película muy valiosa, vista a través de los ojos de David Pablos, a través de su visión, que para mi gusto David Pablos es un director muy completo, creo que es de lo mejor que tenemos en nuestro país. Entonces, con un crew, con un grupo de personas espectacular, con Mabel Cadena, que la verdad se sale de la pantalla, con Emiliano Zurita, que es un compañero espectacular. La verdad, fue un proyecto y fue una experiencia maravillosa. 1901, pero en realidad con
esta lucha por la diversidad que mantenemos a día de hoy y que cada vez va a tener que ser más ambiciosa en realidad. eh, Hablamos de unos errores que queremos que no sucedan en el futuro, porque en 1901 y hasta hace mucho menos, pero aquellos 41 personas que se encontraron en una fiesta con connotaciones homosexuales fueron encarcelados. Es decir, hay gente que por desarrollar su sexualidad libremente ha sido perseguida hasta hace muy poco tiempo y de hecho hoy día seguimos teniendo estos problemas. Tú que precisamente trabajas con ACNUR, que haces causas solidarias por los refugiados, que tienes una mentalidad social muy, muy desarrollada, precisamente herramientas como esta película hacen que expandamos la mente y que llevemos la vista muy poco atrás, donde no todas las libertades de los que gozamos, muchos, por suerte, están presentes, que otros muchos no las tienen y que hay que pelearlas todavía. Sí, lo que acabas de decir es muy cierto. Muchas de estas personas que acabaron encarceladas o que estuvieron en esta redada, las personas que no tuvieron la posibilidad de zafarse porque no tenían ni los medios económicos ni las conexiones políticas, acabaron en campos de trabajos forzados en Yucatán, que era donde acababan los enemigos políticos o los enemigos de la prensa de Porfirio Díaz, y muchos de ellos perdieron la vida. Ahora, eso traído a la situación actual, al contexto actual, pues todavía seguimos escuchando crímenes de odio y todavía eso sigue presente. Y a pesar de que en muchos lugares, yo puedo hablar por México, en muchas entidades federativas o en la misma Ciudad de México se han tomado acciones para favorecer a la comunidad LGBT, para favorecer a este colectivo, pues todavía hay muchas cosas que se tienen que mejorar, ¿no? Todavía hay muchas cosas que se tendrían que se tienen que mejorar. Creo que la única manera para poder aspirar a tener sociedades empáticas y respetuosas es apoyando a las minorías. No hay más, creo yo. Estrenada ahora mismo en una plataforma como es Netflix, que ha hecho gala siempre de gran amor por la diversidad. Yo siempre lo he hablado contigo. Parece como si Netflix quisiera llegar a todas las sensibilidades posibles y por ello parece que segmenta súper bien, de modo que casi cualquier persona pueda sentirse escuchado, respaldado o entendido. Y esta película que trata la homosexualidad desde un punto de vista represivo, es decir, como algo que hay que esconder y como algo penado con cárcel. Ahora mismo hay otros productos que hablan de la diversidad casi como celebración. Es decir, llegamos ahora mismo a la Semana del Orgullo, donde la gente puede salir a la calle orgullosa de explicar quién es. Tú has trabajado en otro producto también de la misma plataforma, que fue Sense8, donde encarnaste al novio de Miguel Ángel Silvestre. Lo voy a decir así porque en España... Sí, sí, así lo conocen y así es más fácil para No, que lo puedan. no. Los dos personajes tenían muchísima importancia, pero por ser nacional, Miguel Ángel Silvestre, algunos te conocían como su pareja. Y las Wachowski, las hermanas Wachowski, las directoras de Matrix, de Lazos Ardientes, de muchas grandes películas, daban una visión mucho más aperturista, es decir, sí celebrando la diversidad, sí celebrando la multiplicidad de querencias. Me gustaría que me explicaras también un poco de esa experiencia y cómo te abrieron la cabeza esas mujeres, porque me da la sensación de que son visionarias al respecto. Sí, bueno, la invitación llegó en 2013 para hacer un casting. ¿2013? Sí, 2000 o 2014. 2014. Estaba yo filmando en Bogotá una serie de televisión. Yo estaba solo. Recibo una invitación de mi agencia para hacer un casting. Yo estaba solo, yo no tenía ni una cámara. Entonces recuerdo que en esa ocasión le pedí a un actor con el que estaba filmando allá. Le dije, oye, préstame tu cámara, necesito hacer un casting, y es un casting bastante interesante y tengo muchas ganas de hacerlo. Entonces me dijo, sí, claro, te la presto. Entonces ya tenía yo la cámara, él no me podía grabar porque él tenía llamado, entonces yo estoy solo en mi departamento, con la cámara, con las líneas, y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces me las ingenié y yo deconstruí la escena que me mandaron y hice como una cosa, como si yo me estuviera grabando y como si yo, Lito
y el personaje de Hernando tuvieran como una interacción y como una parte de juego entre ellos dos, y como si se estuvieran grabando como una cosa medio selfie, ¿no? Y dio la casualidad que les gustó muchísimo la propuesta que les mandé. Tiempo después, recibo un mensaje de mi agencia y me dijeron, tienes que estar en 2 días en Los Ángeles para hacer el callback. Y yo en Colombia y tenía llamado, entonces fui a hablar con el productor, no me querían dar permiso. Les dije, no te preocupes, yo estoy aquí el lunes, porque me acuerdo que en esa época tenía que filmar en Santa Marta. De Bogotá íbamos a viajar a Santa Marta, entonces tenía el fin de semana para poderlo hacer, creo que era como un viernes. Entonces le dije al productor, mira, yo me comprometo contigo a estar en Santa Marta, no sé cómo le voy a hacer, pero yo estoy en Santa Marta a las 8 de la mañana, yo me comprometo contigo. Entonces me dijo, va, sobre tu cadáver, si no estás en Santa Marta listo para filmar. Y me fui de Bogotá a Los Ángeles, hice el casting, y así como hice el casting, me regresé. Pero no había vuelo directo a Bogotá, entonces tuve que viajar vía Houston. Llegué, hice el casting, luego de regreso otra vez vía Houston, entonces fue una locura. Y, y bueno, me quedé en un proyecto que para mí fue, primero que nada, entrar en esta plataforma que es en su momento fue la plataforma que revolucionó la forma de ver contenidos, ¿no? Democratizó los contenidos. En una serie con 2 directoras que revolucionaron la forma de ver cine, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía Sí. 16 años, yo me escapaba a ver Matrix con mis amigos, nos escapamos de la escuela, y 16 años después o 15 años después, ahí estábamos trabajando. Y hay una anécdota que siempre cuento, nunca voy a olvidar que estábamos en Ciudad de México, en Constituyentes, que es una calle muy, muy emblemática de la Ciudad de México, y había una parada de camión que la acondicionaron para que Lana, para que Lily, para que James estuvieran planeando la escena. Entonces yo veía esta escena como una cosa surrealista, como de un realismo mágico, por así decirlo, viendo a Lana, Lily en una parada de microbús en Ciudad de México, planeando la escena, diciendo, bueno, pero es que aquí vamos a cortar con Holanda y luego vamos a cortar con Italia. Y yo decía, no lo puedo creer, estoy trabajando con dos genias del cine. Entonces, para mí eso fue sumamente importante. Y más aún, pues lo que ellas quieren contar, ¿no? Esta interconexión que existe no solamente a nivel físico, sino también en otros cuerpos, en nivel energético, casi casi como a nivel espiritual también, ¿no? Entonces es una hipótesis muy bella lo que plantea esta historia. Aparte de lo puramente narrativo, que era revolucionario, han revolucionado varias veces el audiovisual, las dos hermanas. El montaje era un prodigio. Fueron 2 temporadas y luego un especial que era básicamente una orgía y que yo no entendí muy bien, Poncho. ¿Tú la entendiste bien? Es celebrar la diversidad, celebrar la libertad y básicamente era eso, ¿no? Y sabes una cosa, yo lo celebré brutalmente, yo lo celebré y mucha gente lo celebró, mucha gente disfrutó esa escena y ¿por qué no? Bravo. Y hay otra anécdota que a mí me conmueve mucho. Hay un director de fotografía que se llama John Toll, Sí. Braveheart, y de repente estamos en Pride, en Sao Paulo, y yo me acuerdo que estoy sentado al lado de John Toll, y estoy profundamente conmovido, tuve como fan, yo decía, este señor se ganó no sé cuántos Óscares, hizo Braveheart, hizo Tropic Thunder, y aquí estoy sentado al lado de él. Entonces me volteé a ver y me dice, ¿cómo estás, Hernando? Y dije, no, John Toll. Y algo que me impactó brutalmente es ver cómo John Toll, cuando veía las imágenes o cuando veía algo que le encantaba, brincaba de felicidad. Y decía, este señor ha hecho infinidad de películas y se sigue inspirando y se sigue conmoviendo como si estuviera en la escuela de cine. Y yo dije, qué increíble. Espero poder no perder esa capacidad de asombro, ¿no? Que tienen estos grandes.
hablas del Pride precisamente en Sao Paulo. Igual uno de cada 3 comentarios que llegan ahora mismo, y están llegando muchísimos, son de Portugal, o sea, perdón, de Brasil. ¿Es de aquella escena, es de aquel rodaje o es de la etapa de Rebelde? Porque me fascina el fandom que tienes de Brasil, que me llevan escribiendo todo el día, a mí también. Sí, no, fue cuando fuimos a Pride a filmar Sense8. Fue en esa ocasión. Pero obviamente Pues muchos fans de Rebelde y que conocieron y que me conocieron por ese proyecto, pues estuvieron ahí presentes. Y es algo maravilloso. simplemente porque te tengo aquí, porque me apetece saberlo. La película Matrix 4, que la llevamos esperando casi 20 años, ¿te has hablado con las Wachowski? ¿Sabes alguna cosa? ¿Tienes algún feedback de ellas? Le mandé la película a Lana Sí. hace algunos meses y me dijo, gracias, la voy a ver pronto. Estaba, creo que en ese momento estaba como cerrando el corte final porque ya lo tenía que entregar. Pero creo que Sí. ya la película sale próximamente y Eréndira, que es una actriz a la cual quiero mucho y admiro profundamente, que estuvo en Sense8, ella está en Matrix 4, entonces ahí estaremos viendo a la querida Eren. La esperaremos con mucho gusto. Te quería preguntar también la relación que tienes con España, porque la primera vez que yo te vi fue entrevistando a Ramón Mercader, que fue el asesino de Trotsky, en una película de Antonio Chavarrías, española. Llegaste a trabajar también con Paz Vega en 2013, en una película de miedo. Sí. Y he visto ciertas similitudes entre la película de Chavarrías y la última, por el hecho de que el personaje tiene un carácter oscuro. Es Mm. decir, no criminaliza, desde luego, la línea editorial de la película la homosexualidad, pero sí se tiene como algo a ocultar dentro de que querías llevar una vida reglada o la que se esperaba de ti para ser un congresista. Fuera de todo eso, que la tesis es otra, y explica un poco la sociología de la época, me gustaría saber tú, que eres un pedazo de pan, cómo trabajas personajes tan oscuros. Eh, Específicamente hablando de Ignacio, a mí me queda claro, o por lo menos esta es mi interpretación, eh, yo siempre me pregunté, bueno, si él tuvo una posición muy importante en México, si él tuvo los medios económicos para poder rehacer su vida en otro país, ¿por qué no lo hizo? Y me queda claro que él tenía una ambición muy fuerte. Y como decimos en México, él quería o prefería ser cabeza de ratón que cola de león. Y esa es mi interpretación, ¿no? Creo que él, eh, cada vez que entraba a un cuarto, él quería hacerse sentir y estaba jugando como creo que estaba jugando como con Dios y con el diablo, porque por un lado, estaba jugando este juego heteropatriarcal, pero por otro lado, él quería gritar y quería ser libre, y esto es explorado con su pareja, con el personaje de Emiliano Zurita, con Evaristo. Entonces ahí hay como una lucha bastante interesante, y ese es, desde mi punto de vista, el conflicto que tiene el personaje. Por un lado, querer mantener esa ambición, querer mantener ese poder, pero por otro lado, intentar ser libre. Entonces, eh, había una decisión que tomar, y al final de cuentas, pues bueno, no voy a spoilear nada, pero hay hay un desenlace bastante peculiar y bastante interesante con todo esto. Eh, y creo yo que, haciendo un poco referencia y yéndome un poco atrás, el gran villano de esta película es la sociedad. Porque me preguntaban, entonces el villano es él, sus decisiones. No, el gran villano aquí es la sociedad, es esta sociedad encorsetada que simple y sencillamente no permite y que dicta ciertas reglas y que dicta ciertas normas y que si no sigues estas normas, automáticamente vas a ser cancelado. Ignacio de la Torre y Mier, si él no hubiera sido o si no se hubiera sabido que él era homosexual, pues probablemente él hubiera aparecido en los libros de historia de México. Probablemente igual hubiera escalado en las esferas políticas mexicanas y quién sabe, probablemente hubiera sido gobernador, quién sabe, probablemente hubiera sido él se concebía como el príncipe de México, ¿no? Porque efectivamente él era el yerno de Porfirio Díaz
Y Porfirio Díaz era prácticamente eso, ¿no? Era una figura que fue inamovible durante 30 años, y si estaban siguiendo ese proceso y ese linaje, pues lo lógico hubiera sido que él hubiera sido el que seguía, ¿no? Eh, y bueno, también haciendo una similitud con el personaje de Ramón Mercader, hay un secreto, ¿no? Y ese secreto creo que es la parte más Claro. interesante. Lo que no se dice, pero que al final se está gritando por, por los ojos, especialmente en el cine de David. El cine de David son las miradas, y las miradas lo dice todo. No, no se dice una palabra, pero por lo menos él quiere que se explote por otros lados. Tengo curiosidad por saber hasta qué punto era un bigote real o hasta qué punto eran efectos especiales. No, 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 fue real, 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 bigote real. Lo primero que me dijo cuando me dijo, vas a ser Ignacio, a partir de este momento no te puedes cortar el bigote. Entonces me acuerdo que me fui a hacer una serie. Ah, pues me fui a hacer una serie a Nueva Orleans. Les dije, señores, nada más no me puedo tocar el bigote. Y se construyó el diseño de imagen para esa serie sin tocar el bigote. Entonces ya después tenía como una barba de candado así Sí. enorme porque no me podía tocar el bigote. Y ahora mismo me están preguntando, tengo yo curiosidad, pero está preguntando también muchos de los espectadores por tu personaje en Ozark, en la cuarta temporada, que lo estás rodando ahora. ¿Se puede contar algo? No mucho, te puedo decir que me queda un mes acá en Atlanta. Ha sido una experiencia extraordinaria. Eh, lo que te puedo decir es que estoy impactado con yo creo que el nivel de generosidad de todo el crew y de todo el grupo de trabajo va, es igual o aún mayor con el nivel de genialidad que tienen. Jason Bateman, Laura Linney, Julia, eh, son espectaculares, son espectaculares. Y lo que tienen de increíble lo tienen de generosos. Es un, es un equipo todoterreno que a mí me tocó en un inicio, en noviembre, pues empezar a grabar con pandemia. Y fue un proceso bastante peculiar, fue un proceso bastante duro para todos. Y ellos lo hicieron de manera genial. Y entendiendo que pues yo me sentía como el nuevo en la clase, me acogieron y me trataron increíble. Y lo que te puedo decir es que me siento parte de hoy te puedo decir que me siento parte de esta familia, y es una familia sumamente amorosa. A mí me gusta mucho, me parece muy saludable en términos, otro tipo de diversidad, pero el hecho de que los repartos de las grandes series actuales y de las películas están teniendo una gran sensibilidad a la hora de incluir diferentes sexos, diferentes nacionalidades, de que tú seas mexicano y puedas trabajar en una serie como Ozark tranquilamente como un miembro de pleno derecho, que te llamen para hacer El Exorcista hace también 4 años y que parezca que ya no haya fronteras, que te podemos ver rodando en España muy pronto, ojalá que sí, en alguna de las producciones de Netflix o de cualquiera de las plataformas, y que parece que ahora ya se ha diluido, no solo porque controles el idioma, sino por el hecho de que esta diversidad en cuanto a la carencia de fronteras cada vez es más necesaria, ¿no? ¿Los productores ves que lo tienen en la cabeza? Sí, totalmente. Y algo que rescato enormemente es que te dejan trabajar como tú eres, ¿no? En experiencias, en otras experiencias, pues sí eres mexicano, pero te piden que de repente utilices un acento que sea mucho más americano, ¿no? Entonces dices, pero ¿por qué? Si yo soy mexicano. Entonces eso es algo que se respeta mucho en este proyecto y con estos productores. Y creo que esa identidad es algo que rescatan mucho, ¿no? Y es algo que aplaudo. Y hablando también de los contenidos y de las fronteras, pues es que ya una serie hecha en España no necesariamente es para el mercado español. Ya cuando se lanza a las plataformas, pues es un contenido que compite con desde un proyecto turco, una serie norteamericana, y lo hemos visto. Hay proyectos españoles, mexicanos, colombianos, que han estado en los números unos en plataformas
en diferentes momentos. Entonces nosotros ya no podemos concebir los contenidos como solamente locales, ya el contenido es global y hay que asumirlo como tal. De hecho, Élite, ahora mismo, que es una serie que hemos lanzado la cuarta temporada en España, es de producción española, ha sido el contenido más visto de Netflix en el mundo el pasado fin de semana. Y es española. O sea que esto que dices tiene todo el sentido. Me gustaría saber, como pregunta final, porque acabaremos 6:30, si todo este cariño que recibes de la comunidad de todos los países, y has tenido papeles con una sensibilidad muy acorde a la temática que estamos tratando, si todo este cariño, si has recibido algún mensaje muy positivo de alguien que te haya dicho, merece la pena esto que he hecho, y además, en otra longitud de onda, si esto se multiplica como una responsabilidad social a satisfacer cuando tomas un proyecto, la utilidad que puede tener para otros, cómo les puede ayudar a expandir las barreras, etcétera. Ujú. Bueno, sí, he escuchado muchos mensajes muy positivos, tanto de personas que se inspiraron con Sensei, personas que se inspiraron con el baile de los 41, a, a cambiar algo en sus vidas, a dar el paso hacia ser personas libres, hacia liberarse a sí mismos. Y eso es algo que me conmueve y que nos conmueve, porque no solamente son historias que me llegan a mí, son historias que le llegan a David, que le llegan a Emiliano, que le llegan a Mabel, y que nosotros tenemos un chat, y cuando eso ocurre lo compartimos y lo celebramos, y nos da un gusto enorme. Y de lo otro, pues generalmente yo escojo o trato de elegir proyectos que me reten como actor, que me reten como alguien que quiere seguir mejorando. Y yo quiero seguir quiero tener una carrera muy larga, tengo una carrera relativamente corta y yo espero poder seguir haciendo esto durante muchos años más. Eh, eso, por un, eso por un lado. Y por otro lado, generalmente cuando escoges historias o personajes que te retan, van en una línea donde probablemente cuando apagas la televisión o donde sales de la sala de cine, eh, otra película empieza a ocurrir en tu cabeza. Entonces, si eso llega a ocurrir, qué mejor. El propósito de nuestro trabajo es entretener, pero si puede existir una reflexión después, qué mejor. Pues con estas bonitas y inspiradoras palabras cerramos. Muchísimas gracias, Poncho, por acompañarnos. Ha sido un placer verte, aunque sea por trabajo. Y te deseo la mayor de las suertes, que la película la vea la mayor cantidad de gente posible. Merece la pena porque es una película valiosa y porque nos hace superar una serie de prejuicios que ya no deberían existir, pero que tenemos, por desgracia, que seguir peleando contra ellos hoy en día. Muchas gracias, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias a todos los que han seguido la conversación. Espero verte muy pronto, ¿vale? Igualmente, Alberto, un abrazote enorme y saludos al chiquitín. Chao, hasta luego. Bye.